Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Oseas. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5 y el capítulo 6 en esta serie que se llama Los profetas menores. Y el título sobre este capítulo es La infidelidad lleva al fracaso. Hasta este momento, si tú estás siguiendo los estudios, recuerda que los primeros 3 capítulos hablan sobre la vida personal del profeta. Dios nos ha mostrado a un hombre santo, pero a la vez, en esos 3 primeros capítulos nos ha mostrado a una mujer infiel, una adúltera. Y a partir del capítulo 4 en adelante, este capítulo, nos va a mostrar en el libro a un Dios fiel, pero una nación infiel o una nación adúltera. Básicamente, quiere ilustrar a través de la vida de Oseas cómo está la situación espiritual del pueblo de Israel. Entonces vamos a leer los primeros versículos y luego vamos a orar y continuamos. Dice, escuchen esto, ustedes sacerdotes. Presten atención, líderes de Israel. Escuchen, miembros de la familia real. Se ha pronunciado sentencia contra ustedes, porque han llevado al pueblo a una trampa, a rendirles culto a ídolos en Mizpa y en Tabor. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias en este momento. Gracias por tu palabra, gracias por este día que nos permite reunirnos en tu nombre. Háblanos a través, Señor, de este libro, de este capítulo, de estos capítulos. Y usa mi vida para compartir de tu palabra, Señor, en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Bienvenidos. Estamos estudiando, como les dije, capítulo 5, capítulo 6 en esta serie que se llama Los profetas menores. Y el título general de este capítulo es La infidelidad lleva al fracaso. A manera de introducción, recuerden, quien escribió el libro fue Oseas. Y también recordemos que cuando fue escrito, recordemos que narra los eventos aproximadamente en el 715 y va a narrar los eventos de más o menos a 753 al 715. Y vamos a ubicarnos un poquito en el panorama general respecto al tiempo y la historia. Para recordar, Asiria fue que conquistó a Israel y hay algunos reyes como Salmanasar, como Asurdán, Asumiral, Ri y Tiglat-Pileser III y sobre todo Salmanasar V, que son relacionados en esta época. Luego, recordemos que Nínive fue conquistada por Babilonia en el año 612 antes de Cristo y Nínive es capital de Asiria. ¿Cuáles son los reyes de Israel que vendrían a ser los reyes del norte contemporáneos a este profeta? ¿Sabes? Joás empezó del 792 al 782, Jeroboam II del 793 al 753. Ya ahí empieza el declive y luego surge Zacarías, que gobernó un tiempito, Salum un mes, Menahem, que fue asesinado, Peca, que gobernó del 752 al 732, y el último rey fue Oseas, no el profeta, fue otro Oseas, 732 al 722. ¿Por qué? Porque fue justo ese año donde las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivos por el rey Salmanasar V de Asiria. No te olvides, 722 a.C. Vamos a ver a Oseas y los profetas de su época, del reino del norte, Eliseo, contemporáneo, el 796, Jonás, que ya hemos estudiado, Amós y Oseas. Esos profetas son contemporáneos. Ya hemos estudiado, recuerden, Jonás, Amós y Oseas, y este es un estudio cronológico. Si estás viendo este estudio, lo estoy marcando entre el año 750 y 715 aproximadamente, que sucede todo este relato. Ahora, los reyes de Judá, que vendría a ser el reino del sur, contemporáneos son Amasías, del 796 al 767, Usías o Azarías, del 790 al 739, y Jotán, del 750 al 731, que vivió, y Acaz, del 735 al 715. Profetas de Judá contemporáneos, ¿sabes quiénes fueron? Joel, del año 825, Miqueas, 733 al 701, y el profeta Isaías, que estuvo del 739 al 681. Así que ahí lo ubicamos a Oseas, ¿ok? Esa es la manera de introducción. Vamos a ver el bosquejo desde el versículo 1 hasta el versículo
15 básicamente es el fracaso de Israel. Hemos visto cuando el profeta se ha casado con Gomer, una mujer polémica, ¿no? Una mujer que era una prostituta cúltica o religiosa, haciendo una ilustración de lo que era el estado espiritual de Israel. ¿Qué más? Para poder entender el texto, le ha sido infiel 2 ocasiones mínimo, teniendo hijos con esos otros amantes, otros hombres, y que Oseas ha tenido que hacerlos parte de su familia, y aún así ha regresado otra vez a la prostitución, y Dios le ordena al profeta que no solamente la vuelva a traer a casa, sino que la situación en la cual se encontraba Oseas era de una esclava sexual, básicamente, ¿no? Y tuvo que comprarla a 15 piezas de plata. Había sido tan devaluada porque lo normal de esa época, según el Antiguo Testamento, era pagar 30 monedas de plata por un esclavo, pero 15 monedas era el precio de Oseas. Y todo eso simplemente ilustraba la situación decadente de Israel. Ahora ya va a juzgar a la nación y es justamente donde vamos a empezar. La primera división es del 1 al 4, el fracaso de Israel por sus líderes. Escuchen esto, dice el profeta. Ustedes sacerdotes, presten atención, líderes de Israel, escuchen, miembros de la familia real. Se ha pronunciado sentencia contra ustedes porque han llevado al pueblo a una trampa, al rendirle culto a ídolos en Mizpa y en Tabor. Así que hemos hablado también, ¿se acuerdan la semana pasada? Que el liderazgo es influencia. O sea, desde la cabeza estaba todo corrompido. Por lo tanto, el cuerpo estaba deteriorándose. Y esto siempre sucede, ¿no? Cuando una sociedad entra en una decadencia moral, cuando una familia entra en decadencia moral, ¿sabes? Normalmente empieza en la cabeza. Normalmente empieza en esa. ¿Para qué? Para que toda la familia se vaya deteriorando. Por la gracia y misericordia de Dios se pueden salvar algunos, pero la gran mayoría, ¿saben qué? Queda corrompido por esa situación. El país entero entonces estaba ahí. Y Dios, a través del profeta, culpa a los sacerdotes que vendrían a ser los líderes espirituales. Estos hombres que deberían obedecer la ley, ¿sabes? No obedecían la ley. Y los líderes de Israel está hablando al gobierno, o sea, tanto los líderes espirituales como los líderes políticos estaban corruptos, corrompidos, y el pueblo obviamente había caído en esa trampa, ¿no? Han llevado, cuando dice a una trampa, y rendir culto a ídolos en Mizpa y en Tabor, eran como montañas o colinas donde ellos adoraban a los ídolos, y ahí es donde fueron llevados. Ahora, versículo 2 dice, sí, ustedes cavaron un gran pozo para atraparlos en la arboleda de acacias, pero yo ajusté cuenta con ustedes, ajustaré cuentas con ustedes por lo que hicieron. Versículo 3, yo sé cómo eres, oh Efraín, no puedes esconderte de mí, oh Israel. Me abandonaste como una prostituta, deja a su esposo y estás totalmente contaminada. Recuerden que la situación de la esposa de Oseas ejemplificaba o ilustraba el momento en que habían abandonado a su esposo, a Oseas, y ahora Israel era comparada con esto. Cuando dice Efraín es porque Efraín era la tribu más grande del norte y que era un sinónimo de Israel. Es decir, todos, así indicándolos, por ser de esa tribu, por ser del norte, por ser todas las tribus, habían abandonado a Israel. ¿Y por qué? Porque se habían ido tras ídolos. Recuerden que hemos hablado también, y siempre la Biblia en el Antiguo Testamento menciona que Dios dice, han sido adúlteros o están como una prostituta, es sinónimo de adorar a los ídolos, a las imágenes. Eso es muy claro. Versículo 4 dice, tus acciones no te permiten volver a tu Dios. Eres prostituta hasta la médula, dice, y no conoces al Señor. O sea, es interesante, ¿no? O sea, ¿cómo una persona puede caer
tan bajo, porque eso se está refiriendo también a la situación de Gomer, como les dije, pagaron 15 monedas, o sea, había sido tan minimizada, si hablamos en valor de mercado, como les dije, 30 piezas, ella 15 piezas de plata, para que una persona sea tan desvalorizada o minimizada, habrá tenido que suceder cosas que no nos podemos imaginar, ¿no? Para que llegue a esa total decadencia de valor de persona, ¿no? Obviamente la esclavitud está mal y la Biblia ya en el Nuevo Testamento tiene una solución para esto, pero en el Antiguo Testamento era parte de la cultura en el que se movían. Y lo que está sucediendo con Gomer es lo que está sucediendo con Israel, como les dije, es una forma de ilustrar. Y el texto dice: eres prostituta hasta la médula, no conoces al Señor, tus acciones no te permiten volver a Dios. ¿Y eso qué significaba? Que no se daba cuenta ella misma de su propia situación. Y aparentemente, pues pensaba que eso era lo único que debería de hacer y poder hacer en la vida, dedicarse a ser una esclava o una adúltera, una prostituta. Y sabes, eso es lo mismo que estaba pasando con la nación. No entendían en qué situación espiritual se encontraban. No entendían, y porque aparentemente o no conocían o simplemente era un momento en el cual ellos negaban que había algo bueno, algo santo en el mundo, los mandamientos de Dios, las leyes de Dios. Y para que una sociedad llegue a ese punto, ¿sabes? Lo primero que tienen que hacer es quitar a Dios de sus vidas. Lo segundo es descartar la Biblia, la palabra de Dios. Por lo tanto, viene lo siguiente: los valores morales van a ser destrozados. Y de ahí viene la corrupción, ya sea en todas las esferas. Y cuando miramos eso que sucedió en Israel, créame que no estamos lejos el día de hoy en esta sociedad posmoderna. El ser humano quiere olvidarse de Dios, no quiere respetar a Dios. La nueva generación que viene no tiene el deseo de conocer a Dios. Segundo, no tienen el deseo de leer la Biblia. Al contrario, la niegan y piensan que la Biblia los está atacando y ofendiendo con sus mandamientos. ¿Y qué más? Los valores morales están por los suelos y cada vez vemos situaciones tan depravadas que miramos la misma situación con Israel. O sea, hasta la médula cuando dice, ¿sabes qué? El pecado está tan impregnado en el ser humano que el pecador no cree que es pecador. Ese es el punto. Y si decimos que eso pasó con Israel, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Si tú hablas con un amigo, con un vecino, créeme que no creen que son pecadores. Créeme que piensan que están haciendo bien. Te voy a poner algunos ejemplos. Emborracharse el fin de semana, para ellos está bien, pero la Biblia dice que es pecado. Mentir para beneficiarse en alguna forma, ellos piensan que está bien, pero la Biblia dice que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pues para ellos está bien, y no solamente hablando ahora entre hombre y mujer, porque hoy día hay una corrupción y una inmoralidad tan grande que piensan que está bien. Por eso les digo, no creen que son pecadores, porque hasta la médula, así como Gomer y así como la nación de Israel, estaban sumergidos en el pecado. Y eso fue la razón del fracaso de Israel. Ahora, la segunda parte, del versículo 5 al 9, vamos a ver el fracaso de Israel por su arrogancia. Dice: la arrogancia de Israel testifica en su propia contra. Israel y Efraín tropezarán bajo el peso de su culpa. Judá también caerá con ellos. Versículo 6. Cuando vengan con sus manadas y rebaños para ofrecer sacrificios al Señor, dice, no lo encontrarán porque Él se ha apartado de ellos. 7. Traicionaron el honor del Señor, engendrando hijos que no son de Él. Y ahora su falsa religión los devorará junto con sus riquezas. Y acá llega el punto, ¿no? ¿De qué? De que no solamente está hablando de su arrogancia, de su altanería, sino que
habían desobedecido en un punto tan importante que era conservar la genealogía de las tribus para que de una de las familias iba a llegar el Salvador. Recuerden que 10 tribus se fueron al norte. Ahora, ellos se iniciaron relaciones de pareja, de matrimonio, con personas que no eran el pueblo de Dios, lo cual corrompió la genealogía. Por eso dice, hijos que no son de Dios, de Él, del pueblo de Dios. Y sabes, eso fue uno de los motivos del fracaso de Israel, involucrarse en el yugo desigual. Se metieron con mujeres o con hombres que no eran del pueblo de Dios. Y créeme que hoy es interesante, porque sigue siendo el mismo cantar de siempre. La gran, diríamos, hermanos, problema que no se puede solucionar hasta el día de hoy es de nuestros jóvenes, que en lugar de buscar una persona que ame a Dios, siempre están queriendo casarse o involucrarse amorosamente con alguien que no es del pueblo de Dios. Y sabes, ese es el fracaso. Porque estaban bien espiritualmente, estaban deseosos, alegres, contentos de servir al Señor, de venir a la iglesia hasta que conocen a alguien que no ama a Dios. Y eso, así como Israel, ¿sabes? Es uno de los motivos del fracaso de sus vidas. Ahora, versículo 8. Toquen alarma en Gibea. Hagan sonar las trompetas en Ramá. Den el grito de guerra en Bet-Aven. Entren en batalla, oh guerreros de Benjamín. Cuando el texto habla de toquen alarma, la alarma la llamaban al shofar. Y el shofar era el tipo de cuerno o trompeta como cuerno que usaban en ese momento habían esos animales como las cabras. Y no se usaba en conjunto con otros instrumentos musicales. Lo usaban de dos formas. Primero, para eventos cúlticos, que podrían ser cuando el arca del pacto estaba en movimiento. Segundo, en los días festivos. Recuerden que habían 7 fiestas de Israel. O en los eventos del fin del tiempo habla este sonido que va a ser el shofar. Y lo segundo, para eventos militares, como el acercamiento de un invasor, ve el llamamiento a las tropas o terminar un ataque. Y saben, cuando habla en este contexto no está hablando nada de cuestiones cúlticas, sino de un tema militar. Así que el shofar hasta el día de hoy lo puedes encontrar en Israel. Con tus $300 puedes comprar un shofar, ¿no? Pero cuando dice toquen la trompeta, el día de hoy también usan una trompeta larga, se la conoce la trompeta de plata, si estás viendo este estudio, es la trompeta que usaban los levitas. Y estas trompetas, ahí inclusive hoy día en los museos se han encontrado, eran usados con otros instrumentos, sí, para la adoración. Por ejemplo, era usado para convocar asambleas, era usado en la coronación de un rey y era usado para anunciar también algunas festividades, pero también era usado para funciones militares. ¿Y saben qué? En este momento era igual. Otra vez tenía que haber un tono militar. Versículo 9 dice, yo sé cómo eres, oh Efraín. No puedes esconderte de mí, oh Israel. Me abandonaste como una prostituta deja a su esposo. Estás totalmente contaminada. Esa era la situación. Tercera parte, del 10 al 12, el fracaso de Israel por su idolatría. Los líderes de Judá han llegado a ser como ladrones, por lo tanto, derramaré mi enojo sobre ellos como una cascada. Se supone que estos ancianos, estos líderes deberían llevarlos a acercarse a Dios como un padre, no una madre, pero eran todo lo opuesto. Versículo 11. El pueblo de Israel será aplastado y demolido por mi juicio, porque están decididos a rendir culto a ídolos. Miren, van a ser aplastados porque en lugar de adorar a Dios, ¿sabes qué? Adoraban a los becerros. Adoraban a Baal, esta estatuilla o imagen que parecía de un hombre, y lo creían que era el Dios creador, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad. Y es terrible el día de hoy también que sigan adorando a imágenes en toda Latinoamérica. Sigue siendo lo mismo, por eso dice Dios, los voy a aplastar. Versículo 12, destruiré a Israel como la polilla consume la lana, dejaré a Judá tan débil como madera podrida.
O sea, una de las razones del fracaso que hemos visto, los líderes, o sea, sacerdotes religiosos, el gobierno, todo estaba corrompido, por lo tanto, empieza a fracasar. Pero ¿qué más? El pueblo a la vez. ¿Y qué más? ¿Sabes? La forma en que ellos se involucraron con matrimonios que no deberían ser el pueblo de Dios. O sea, el yugo desigual fue el pan de cada día. En lugar de que sus jóvenes se casen con alguien del pueblo de Dios, se casaron con otras personas que no eran el pueblo de Dios. Razón del fracaso. ¿Qué más? La idolatría. ¿Qué más? El orgullo. O sea, todo eso. Pero lo peor en estos versículos que muestra es por su idolatría. Por eso lo llama la prostitución idolátrica o espiritual. Por esa razón, dice, los voy a aplastar. Esos son los motivos del fracaso de Israel. Ahora, para terminar este capítulo del versículo 13 al 15, vamos a ver el fracaso de Israel por buscar ayuda en el hombre. Esto es la copa o la gota que rebalsó el vaso, como dicen, ¿no? Versículo 13. Cuando Israel y Judá vieron los enfermos que estaban, Israel acudió a Asiria y a su gran rey. Pero este, dice, no pudo ayudarlos ni curarlos. 14. Seré como un león a Israel, como un león joven y fuerte a Judá. Los despedazaré, dice el texto. Me los llevaré y no quedará nadie para rescatarlos. Y entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Aunque el profeta habla y dice que los voy a despedazar como un león, suena un tono bien fuerte, agresivo, amenazante, pero créeme, eso fue lo que sucedió. Cuando los asirios vinieron, eran un pueblo cruel. Hay una película que se llama Los 300, no sé si ustedes lo han visto. Los empalaban, los atravesaban con sus lanzas, los dejaban parados, por la boca salían las lanzas. ¿Sabes, hermanos? Mataban niños, mataban ancianos, mujeres, o sea, ¿y qué más? No solamente era que destruían la familia, los niños, sino que hicieron lo que quisieron de la forma más cruel, a tal punto, cuando hice despedazar y que no iba a quedar nada, que ellos no solamente era como, mira, te voy a tener esclavos, sino que los pusieron como mujeres que iban a dar placer a otros hombres y que los obligaron a tener hijos de otros hombres para mezclar, ¿qué? La genealogía o la raza o la familia y que haya hombres o mujeres o familias que puedan tener hijos de otros hombres, de otras mujeres y que puedan ser una raza mixta, así se llamaría, un pueblo mixto, un pueblo mestizo. ¿Y por qué hacían esto los asirios? Para que no surja un nacionalismo, porque saben, pasaban los años y se levantaban así en armas y pedían su libertad, pero como no tenían esa identidad, no sabían quién era su papá, su mamá, era una forma de controlarlos y dominarlos y subyugarlos el pueblo asirio. Y eso fue lo que hicieron. Por eso dice, como león te voy a despedazar. Y así van a quedar. Y hasta que cuando estén en dificultades, dice el texto, me buscarán de todo corazón. Algunos, un remanente lo buscó. Pero así es a veces el ser humano, ¿no? A veces cuando todo está bien, porque recuerden que la época que se escribe estos profetas, Israel como gobierno tenía mucho dinero, estaba bien, pero estaban mal delante de Dios en su vida espiritual. Y hoy el ser humano parece lo mismo, ¿no? Mientras tenga trabajo, mientras esté tranquilo, mientras esté todo, normal. Ya no leen la Biblia porque no tienen tiempo, porque están trabajando, ya no hacen devocionales, ¿sabes por qué? Porque tienen que llegar a la hora con un trabajo, dos trabajos, tres trabajos. Cuando tienen para comer, todo está tranquilo, hasta que el Señor agarra y llama su atención. ¿Cómo? Hay una crisis, hay dificultades y recién empiezan a buscar ayuda. Y eso es lo interesante a veces el día de hoy, lo mismo que experimentamos hoy, ¿no? Tristemente, el ser humano busca a Dios cuando está en dificultades y no por amor o gratitud a su Creador
y Salvador. Siempre, siempre, ¿no? Cuando todo está tranquilo, y a veces Dios tiene gracia y misericordia, ¿no? Muchas veces hablamos a algunas personas y le decimos, ven, acércate a Dios, conoce al Señor, conoce la salvación. Dicen, no, 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 hasta que tu matrimonio se mueve. Uno de ellos se porta mal. Hasta que los hijos empiezan a andar mal y están preocupados y dicen, uy, ahora sí quiero acercarme, quiero pedir por mi hijo. ¿Y cuántas veces les hemos dicho, vengan, envíen a sus hijos a la reunión de jóvenes o a la iglesia, o incúlquenles la palabra del Señor? Pero no les importa porque están todo bien. Pero cuando hay dificultades, es el momento de clamar a Dios. La gracia del Señor ayuda, hermanos, pero no hay nada mejor que siempre andar con Él. Ahora, así como Dios mostró gracia, hablándole al profeta que vaya a buscar a Gomer y la compre, así sigue siendo nuestro Dios. Vamos a ver ahora el capítulo 6, y el título de este capítulo vendría a ser El llamado al arrepentimiento de la infiel. Y el bosquejo es Israel es llamado al arrepentimiento del versículo 1 hasta el versículo 11. Y a medida que yo paso las diapositivas, salen los títulos de las subdivisiones de este capítulo. Por ejemplo, del 1 al 3, Israel es llamado al arrepentimiento y conocer al Señor. Dice el texto, vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. 2. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. 3. Si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Entonces, empieza el profeta a hacer este llamado a Israel. Vengan, vengan, esfuércense. Si los va a herir, Él los va a sanar. Regresen, ¿no? O sea, este es un llamado general, diría, para todo, no solamente Israel, para todo el ser humano, para cada uno de nosotros, pero empieza en base al conocimiento. Muchas veces los problemas que tenemos y los problemas que suceden es porque las personas no están conociendo quién es Dios. Y es porque creen que Dios está aquí, ha creado el mundo y ¿sabes qué? De ahí se ha olvidado el mundo. Otros creen que Dios es para clamar y buscarlo cuando hay terremoto, o cuando hay sismo, o cuando estoy en dificultades. O algunos creen que siempre me voy de viaje y pido a Dios. Y luego llego del viaje, hago todo lo que sea y me olvido de Dios, ¿no? Porque solo quiero que me ayude en el viaje a cuidarme. O sea, creen que Dios realmente está para ayudarles, bendecirlos, favorecerlos, pero ese no es el Dios de la Biblia. Por eso dice, si conocieran a Dios, si entendieran quién es Dios. Hermanos, en Oseas capítulo 4, versículo 6 hemos visto, dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. O sea, no conocía su propio pueblo. Y así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. El pueblo perece, el pueblo está siendo destruido porque no conoce. Ahora, todos necesitamos acercarnos al Señor queriendo conocerlo. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Yo no puedo acercarme a Dios, yo no puedo buscar a Dios, yo no puedo ir a una iglesia o leer la Biblia sin creer, sin tener el deseo, sin tener por lo menos un mínimo de fe o sin por lo menos pensar, Dios, háblame a través de tu palabra. Es necesario tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desea acercarse, dice Hebreos, debe creer que Él existe. O sea, es importante, porque si no, no vas a poder conocerlo a través de la Biblia. Y muchas personas dicen, yo leo la Biblia y no la entiendo. ¿Sabes por qué? Porque no la leen creyendo que es la palabra de Dios. Hermanos, el ser humano
recuerda esto, ha sido creado para conocer a su Creador y darle la gloria a Él en base a su conocimiento. Así he sido creado. Pero ¿cómo le voy a dar la gloria si no conozco de Él? ¿Cómo voy a vivir si no conozco realmente quién es Dios? Tengo que ir a la palabra para conocerlo. Y hay un vacío en cada persona. Que lo único que puede llenar este vacío, ¿sabes quién es? Dios. No lo llena el dinero, no lo llena otra persona, no lo llena más ocupaciones o los placeres de este mundo. Porque miren, tantas personas que se han metido a placeres, tienen dinero, tienen todo, siguen sintiendo ese vacío. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha creado así al ser humano. ¿Cómo? Para que tenga una relación personal, para que lo conozca, para que pueda ser llenado este vacío con su presencia. Eso lo hace a través del conocimiento. Y el conocimiento viene a través de la enseñanza o del estudio o la lectura de la palabra de Dios. Segunda parte de este capítulo, versículo 4 al 7. Israel es llamado al arrepentimiento por los profetas. Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. 5. Envié a mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. 6. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, y más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Ahora Dios nos llama al arrepentimiento y a volverse a la esencia de la adoración. O sea, que Dios dice, yo envié a mis profetas, yo dije esto, pero su amor de ustedes se desvanece así como la niebla, ¿no? Hay como aquellas promesas de amor que dice, tú eres el amor de mi vida, ¿no? O forever, nada nos podrá separar, por siempre. Y ese por siempre después le dice a 4, 5, 6 personas, ¿no? O sea, eso no es amor. Por eso es que Dios les dice, ¿sabes? Yo quiero que demuestren amor, pero no con palabras, ¿sabes? Yo quiero que realmente me obedezcan. No son simplemente sacrificios que estaban haciendo, ofrendas quemadas. Yo quiero que ustedes me conozcan realmente, porque el amor es una acción. El amor no es un sentimiento, no es una emoción. El amor es una decisión que se demuestra por las buenas acciones. Pero tristemente ellos creían que eso era lo que quería Dios, ¿no? O sea, iban, ofrecían el sacrificio. Ah, Dios quiere el humo, los animales muertos, ¿no? Quemados, y luego se iban a pecar. Eso es lo que el día de hoy también los religiosos creen, ¿no? O sea, hay sacrificios, hay ofrendas, hay el día de hoy este tipo de personas. Y sabes que los sacrificios y ofrendas sin amor al final son una burla. En Mateo capítulo 9, versículo 13, dice, luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Jesús usó lo que Oseas escribió acá. ¿Y qué dijo? Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores, ¿no? Entonces, eso era lo mismo que decía Jesús, lo mismo que dijo Oseas y lo mismo que reclamaron siempre los profetas, que es que se vuelvan a Dios con todo su corazón y al hacerlo van a obedecer sus mandamientos. No está mal el sacrificio, no está hablando que está mal la ofrenda, sino que está mal la actitud y el por qué lo hacían. O sea, yo debo de hacer mi sacrificio, mi ofrenda, en base a mi amor, a mi relación, a mi compromiso, y no solamente hacerlo por hacer. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como muchas personas que prefieren, ¿no? Una relación, porque estamos hablando de relación de pareja, que ese hombre, esa mujer te sea infiel, pero te diga, pero yo te amo. La otra persona no significa nada. Yo igual te amo. Se va y apenas sale de casa y se va con la otra persona. Y luego regresa y dice, pero yo te amo. O sea, palabras o las acciones. Estaría mejor los dos, claro, obviamente, cuando hay fidelidad y te amo, ¿no? Pero ese te amo, y aún puede venir, mira, con chocolates y con flores y decirte, pero te amo.
o golpearte a ti, pero sí, pero te amo con flores. O sea, esa es la incongruencia, que no está mal los sacrificios, porque Dios los instituyó. Lo que estaba mal era la forma en que pensaban y creían que deberían de ser, que eran infieles, adoraban ídolos y creían que Dios era un Dios más, un ídolo más. Y no lo hacían por obediencia, no lo hacían porque conocían a Dios, lo hacían simplemente por un rito. Y el día de hoy hay tantas personas que lo hacen de esta forma. ¿Sabes? El religioso piensa que Dios desea penitencias o algunas ofrendas, mas Dios quiere que lo conozcan a través de la Biblia y que lo amen a través de obedecer sus mandamientos. Hoy se tendría como ejemplo a estas personas, que a veces vienen a la iglesia, ¿no? Yo los conozco algunos y dicen, pero tienen una vida pecaminosa de lunes a viernes, pero dicen, pero pastor, siquiera ofrendo. O a veces vienen faltando 15 minutos a la iglesia para terminar el servicio, pero por lo menos he venido a la iglesia. Es un sacrificio para ellos venir a la iglesia y piensan que están bien con Dios y salen de la iglesia y siguen con su vida pecaminosa. O sea, a eso es donde el mismo error del fracaso de Israel, y Dios los llama al arrepentimiento. Y sabes, hermanos, como te dije, no está mal ir a la iglesia, no está mal ofrendar o dar lo que el Señor nos ha bendecido, pero hagámoslo en base al amor, al compromiso, a la obediencia que tenemos a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que, miren lo que dice Pablo, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. O sea, Pablo también dice eso, entreguen su cuerpo a Dios. No está diciendo, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Un sacrificio? ¿Me voy a quemar? ¿Me voy a echar gasolina? No, 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 no. Lo que está hablando es que tú hagas lo que prometiste, niégate a ti mismo. Dile no al pecado, vive en santidad, ofrece tu cuerpo como un sacrificio vivo, porque Pablo va a decir que el cuerpo, nuestro cuerpo, ya no nos pertenece, le pertenece a Dios, por lo tanto debemos honrar a Dios por nuestro cuerpo. Versículo 7. Pero igual que Adán, dice, ustedes rompieron el pacto y traicionaron mi confianza. Qué interesante que regresa al momento del huerto, cuando Adán recibió una orden, y con Eva, ¿no? No comas del árbol prohibido o de la fruta prohibida, y ellos lo comieron. Y traicionaron su confianza y rompieron el pacto. Lo mismo hizo Jeroboam en el año 922, cuando se dividió el reino. Trajeron ídolos en lugar de adorar al único Dios. Y luego esos ídolos se volvieron en otros ídolos. ¿Sabes qué, hermano? Lo que está diciendo el profeta es que adorar a ídolos es traicionar a Dios y romper el pacto de amor. Eso es lo que hicieron. Del 8 al 10, Israel es llamado al arrepentimiento por sus pecados e idolatría. Dice el versículo 8, Galaad es una ciudad de pecadores, marcada con huellas de sangre. 9, los sacerdotes forman bandas de asaltantes que esperan para emboscar a sus víctimas, asesinan a los viajeros en el camino a Siquem y cometen toda clase de pecados. O sea, los mismos líderes religiosos eran ladrones, asaltantes. Y miren, estas ciudades como Galaad y Siquem eran las ciudades de refugio. Y el texto dice, asesinan a los viajeros en el camino a Siquem y cometen toda clase de pecados. ¿Y qué significaba estas ciudades de refugio? Si no lo conoces, te lo explico. ¿Saben qué eran? Lugares que Dios había puesto, por lo menos 7 dentro del reino, varias ciudades había, donde los que injustamente podían ser atacados, era un lugar, por eso se llamaba refugio, de encontrar paz y tranquilidad, donde la gracia de Dios era visible en el Antiguo Testamento. Uno podía estar ahí hasta esperar un juicio o evidencias por alguna situación, un malentendido. Era un lugar de tranquilidad, o sea, de paz. Pero ellos lo habían vuelto en un lugar inseguro, en un lugar donde, como dice, hasta los mismos líderes asaltan. O sea, a ese punto había caído Israel. Es triste el día de hoy como a ese punto han llegado. Ahora el versículo 10, sí, dice, he visto cosas horribles, dicen Efraín e Israel. Mi pueblo se ha contaminado por
prostituirse con otros dioses. Recuerden, esa es la palabra que usa Dios. La idolatría es prostituirse con otros dioses. 11. Israel es llamado al arrepentimiento al igual que a Judá. Oh Judá, también a ti te espera una cosecha de castigo, a pesar de que yo deseaba restaurar el bienestar de mi pueblo. Así que ya estamos llegando al final de este estudio, pero miren que para Dios es tan serio, tan fuerte, el que los hombres y mujeres de Israel adoren a ídolos y sus propias autoridades cometan ellos mismos los delitos que la Biblia, los mandamientos de Dios cuestionaban y decían claramente que no lo hagan. Lamentablemente vivimos tiempos muy parecidos, ¿no? Es triste hoy que desde iglesias, entre comillas, cristianas, parece este momento de las cuevas de ladrones, donde lo único que les importa es el dinero y donde hay tanta corrupción en los círculos religiosos. No todas las iglesias son así, no todos los pastores son así, no todos los líderes son así. Por lo tanto, debemos orar para que el Señor nos guarde y nos ayude a mantener una iglesia de sana doctrina. Y también, si tú estás escuchando esta enseñanza, ora por mí, porque es mi responsabilidad mantener una iglesia, como dice su palabra, pura, santa y sin mancha, desde mi posición que el Señor ha puesto por su gracia y misericordia, mantener la cordura, el respeto, el amor a Dios, el amor al prójimo y mantenernos como una iglesia saludable. Pero tristemente, como les dije, si miramos Latinoamérica, si miramos esta pseudo teología de fe y prosperidad, la teología queer, si vemos la teología liberal, la teología de la liberación, realmente estamos viviendo tiempos finales. Que el Señor nos guarde y nos tenga en su misericordia y su gracia, siempre sosteniéndonos para vivir en santidad. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Lo primero que hemos visto el día de hoy es que el ser humano es tan pecador que no se ve como pecador. Y viven vidas pecaminosas y piensan que es normal vivir así. Eso es lo que hemos visto. Ahora, número 2, la segunda conclusión es que el ser humano normalmente busca a Dios en las dificultades y crisis, mas cuando las cosas están tranquilas, recurren a los ídolos. Número 3, lo que hemos visto, ofrendas y sacrificios a Dios sin amor o conocimiento de la verdadera adoración bíblica, solo es un insulto y una burla a su santidad. Y número 4, adorar a ídolos es traicionar a Dios, y ese tipo de veneración rompe el pacto de amor con el verdadero Dios. Eso es, la idolatría rompe el pacto con Dios, ese pacto de amor. O sea, es adulterio espiritual. La idolatría o la veneración a imágenes, a ídolos, es, hermanos, traicionar a Dios. Sacar la vuelta, como decimos hoy día, ¿no? Ponerle canitas al aire. O sea, es sinónimo de esa traición para el compromiso del pacto que Dios ha hecho con su iglesia. ¿Por qué no oramos y le agradecemos al Señor por habernos sacado de ese lugar? Y si conoces a alguien que está sumergido en la idolatría, mira, compártele este sermón o vamos a orar por esta persona para que el Señor tenga misericordia y lo rescate. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos una vez más el ejemplo de Israel, cómo se corrompió, cómo llegó a tal manera de depravarse en la parte moral, en la parte espiritual, de llegar a ser tan corrupta, tan inmoral que no se daba cuenta que ya era el colmo de inmoralidad. Estaban tan depravados que no se daban cuenta de su pecado. Señor, ayúdanos a nosotros a mantenernos firmes y a ser de bendición a aquellas personas que hoy también no se dan cuenta que están pecando, que llevan vidas pecaminosas y creen que es normal vivir de esta forma. Ayúdanos a mostrar gracia, misericordia y sobre todo a través del conocimiento de tu palabra, que ellos puedan reconocerte a ti como Señor y Salvador. Usa nuestras vidas para predicar tu palabra. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Mira, si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides compartir por tus redes sociales. ¿Y qué piensas del fracaso de Israel? ¿Cuál de los puntos crees que es más relevante para ti de todo lo que hemos visto? Y por último, ¿qué piensas de la forma en que Dios se refiere a Israel en la idolatría como prostitución espiritual? A ver, escribe en tus comentarios y nos vemos en el próximo estudio.